el USB. Bueno, pues venga, con eso vamos a repasar un poquito lo que hicimos el otro día. Hablaremos de nuevo del factor de estructura del diamante. Vista las dudas que me estáis mandando, el enlace cristalino ya tenéis, por cierto, el principio del tema 2 en el campus virtual, empezaremos el jueves. Voy a repetir un poco, es que hay un par de cosas que creo que no han quedado muy claras, ¿vale? Seguramente más de un par, así que me lo vais diciendo. Venga, ¿dónde estábamos? Estábamos, o ¿dónde quiero estar, mejor dicho? Quiero estar aquí. Sí. Esto por una parte. Y ahora dejarme que comparta con los de casa, ventana. Esta. Muy bien. A ver si consigo ver el chat. Vale. Bueno, pues lo que vimos, lo que estábamos viendo es que para un poco, para sondear la materia a nivel atómico, necesitamos pues el equivalente a un termómetro para medir la temperatura. O sea, necesitamos sondas que sean sensibles a la información que queremos cuantificar. Y lo que hacemos en sólido, en particular, abusando del hecho de que solemos tener redes cristalinas periódicas, es experimentos de difracción. Lanzamos una radiación y vemos lo que sale. Como lo que sale, de alguna forma, es una convolución de la radiación que venía y el objeto que estoy estudiando, pues si yo consigo, digamos, cuantificar esto que sale, por supuesto, siempre asumiendo que conozco lo que entra, ¿vale? Por ejemplo, mando una radiación en forma de onda plana, lo más facilito del mundo, y veo que lo que sale no es una onda plana, pues tiene que ser porque ha habido algún tipo de interacción con el objeto. ¿Cómo puedo yo extraer la información intrínseca de mi objeto? Y en particular, información cristalina, distancias de red, por ejemplo, distancias de planos, de HKL, ¿vale? Ángulos de enlace y demás, de la interpretación de los experimentos de difracción. Esto es lo que estamos un poco haciendo, porque son, de hecho, una de las sondas más potentes que tenemos para estudiar sólidos. E incluso en muchos casos son sondas baratas, o sea que lo podemos hacer todos, que es lo importante, ¿vale? Entonces, lo que estábamos en particular es estudiando la difracción de rayos X, que es un poco la más extendida, pero la de electrones y neutrones se cuantifica de una forma bastante parecida. Entonces, es un buen ejemplo general. Y en particular, nos quedamos el otro día explicando y viendo ejemplos de esta cosa que hemos llamado factor de estructura, que es una función, en principio compleja, ¿vale? Con su módulo y su fase, que simplemente lo que hace es, para toda mi red cristalina, decir cómo dispersa cada átomo por su naturaleza, su número atómico, el número de orbitales que tiene, al final la densidad electrónica, cómo está distribuida dentro del átomo. Recordar, el factor de dispersión atómico es la transformada de Fourier, la forma en el espacio de momentos de la densidad de carga electrónica. O sea, cómo dispersa un átomo libre por un factor de fase que tiene metido en sus tripas la posición relativa de cada átomo dentro de la celda. ¿Vale? Si tenemos un ejemplo como el del diamante que hicimos el otro día, donde tenemos una celda donde solo hay un tipo de átomo, como es el carbono, pues obviamente estos factores F son los mismos, salen del sumatorio, y si no, no. Y hay que ver quién está dónde, para contestar a David. ¿Vale? Pero al final es simplemente una función que tiene cómo dispersa cada átomo libre, pesado con un factor de fase que toma cuenta de la posición relativa del átomo a los otros dentro de la celda unidad. Y así podemos medir cómo las diferentes, digamos, las diferencias de fase, cómo escaterean o dispersan la radiación unos respecto a otros, porque están en diferentes sitios, ¿vale? Y la intensidad difractada, lo que yo mediré en mi pantalla, va a ser básicamente proporcional al cuadrado de esta función. Va a ser habitualmente las pantallas donde uno mide un experimento de difracción, igual que lo que hicisteis en el laboratorio de óptica cuando poníais un papel milimetrado y medíais la exposición de los máximos y demás, lo que se mide es intensidad, que es un número real. Por eso os digo que es el factor de estructura módulo al cuadrado. Perdemos bastante la información de la fase, ¿de acuerdo? Pero bueno, de dónde están los máximos y los mínimos ya podemos a veces, como estamos empezando a ver, medir distancias entre átomos, incluso los ángulos relativos entre diferentes familias de planos, que eso, pues bueno, pues es bastante. Entonces,
Esto es un poco lo que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es lo que preguntaba David, que en la fórmula del factor de estructura hemos sacado el factor de dispersión atómico del sumatorio, aquí hemos asumido que solo hay un tipo de átomo, pero no importa. Si no, pues no sale y ya está, y se le pone cada tipo de átomo su E elevado a IG por R sub J, donde R sub J son las coordenadas fraccionarias, ¿vale? O sea, que no, eso que no sea un problema. Vamos a ver una serie de cálculos específicos. Antes de entrar incluso vamos a repetir el del diamante, por lo menos por encima, pero primero, visto las dudas que me habéis mandado, quiero aclarar una serie de cosas, ¿vale? Lo primero de todo, ya el otro día había alguien, que esto quedó pendiente, porque no tenía tiempo tampoco para acabar, que me estaba preguntando, oye, espérate, eso de la red recíproca de una red cúbica, si esta es una FCC, pues no tendría que usar una... A ver, ¿por qué preguntábamos esto? Porque aquí hay que poner un G ahí arriba, el G de la red que nos interesa. Y cada G, que son los vectores de la red recíproca de la estructura dada, va a ser diferente el de una red cúbica, que el de una red ortorrómbica, que el de una red trigonal, que el de una cúbica centrada en caras. Entonces, lo primero de todo, tengo que saber cuál es mi red real para saber cuál es su red recíproca, ¿vale? Y luego operar esto bien. Para las estructuras cúbicas, que son las que vamos a hacer nosotros, no os vamos a poner un factor de estructura de una cosa monoclínica en general, la forma de calcular el factor de estructura que vamos a utilizar, por supuesto, lo podríais hacer de muchas maneras. Una es, de hecho, por ejemplo, para la BCC, cúbica centrada en el cuerpo. Recordar, esto es una estructura cúbica que tiene una serie de átomos en los vértices del cubo y uno en el centro. O sea, la celda unidad tiene dos nodos, no es una primitiva, sino que tiene el nodo central más los 8 nodos de los 8 vértices compartidos cada uno de ellos por 8 átomos. Y esto quiere decir que yo puedo calcular el factor de estructura y la intensidad dispersada por una celda BCC y en principio no me voy a complicar todos los átomos que fueran iguales. Algún metal que fuera BCC, por ejemplo. Como de dos formas. O utilizando, yendo hacia atrás y buscando su celda primitiva con un solo nodo, o haciendo lo que de hecho hicimos con el diamante, de forma implícita, aunque quiero insistir en esta idea, que es decir, no, a mí no me vayas a buscar esta celda primitiva, que es la que está aquí puesta en verde, que además ya no es cúbica y tiene otra forma. Y no. Yo quiero hacer las cuentas con una red cúbica. ¿Por qué? Si quiero quedarme con la red cúbica. Porque los vectores G de una red cúbica, la red recíproca de una cúbica, es otra cúbica. ¿De acuerdo? Y de hecho, aquí están. Si yo tengo una red cúbica cuya red real, en principio, está, digamos, definida por 3 vectores directores perpendiculares de módulos A sub 1 es A, donde A es el parámetro de red del cubo, por I, A sub 2 es A por J y A sub 3 es A por K, una red cúbica, la recíproca de esa la podéis calcular muy fácilmente, es una red que también es cúbica, hicimos el ejemplo en 2D, pero se puede hacer fácilmente en 3D, que tiene como vectores directores, A sub 1 estrella es 2pi partido por A por I, A sub 2 estrella es 2pi partido por A por J, A sub 3 estrella es 2pi partido por A por K. Eso es para una red cúbica, tan fácil. Todos tienen el mismo módulo, tanto la red real como la recíproca, y van como IJK. Entonces yo no me quiero complicar la vida, porque para una red cúbica, cualquier vector GHKL va a ser unos múltiplos enteros de estas cosas. O sea, como tengo un factor 2pi partido por A en todos, le puedo sacar factor común, entonces todos los vectores G de una red cúbica se van a escribir como 2pi partido por A y 3 números enteros HKL, que además vimos que son casualmente, para cada GHKL es perpendicular la familia de planos HKL de la red real, o sea que es una forma muy visual de escribir los vectores G. Yo no me quiero complicar la vida si tengo que calcular el factor de estructura de una BCC o de una FCC yéndome a la celda primitiva, que ya no va a ser cúbica, o sí o no lo sé, y teniendo que reescribir esto. No, yo quiero calcular con estos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Visualizar la celda BCC como una celda unidad que no es primitiva, es un poquito más grande, y en cada nodo tiene 2 átomos. El que está en el 0, 0, 0, en el vértice que os dé la gana que sea el origen de vuestro cubo, y el que está en un medio, un medio, un medio. Y entonces,
Lo que yo estoy calculando ya sí es una red cúbica, pero con base doble. Y entonces los G son estos, pero tiene base doble. Porque realmente una VCC podéis visualizar toda esta red como una red cúbica de toda la vida, solo que en cada nodo pongo dos, este y el de en medio. Y este tiene este y el de en medio del átomo del cubo de al lado. Y este tiene este y el de en medio. Todos tienen este y el de en medio en algún vecino. Red cúbica tal cual, sencilla, con base doble. No es primitiva, ¿y qué más da? ¿Vale? Y entonces, si yo quiero calcular el factor de estructura de esta red, pues ¿qué es lo que hago? Vale, me cojo mi base doble, le busco... Una cosa, ¿cómo se dice? Si consideras la base doble, entonces la red ya sería primitiva, ¿no? Claro, eso es un poco lo que estoy intentando decir. Entonces, la red cúbica sería la red primitiva, pero con base doble, y esto quiere decir que la celda unidad que me sale no es lo que yo llamaría una celda primitiva, porque va a tener dos átomos dentro, ya no solo tiene uno. Pero para calcular el factor de estructura no me importa. Vale, entonces habrá que considerarlo después. Efectivamente, y además, si queréis hacer el factor de estructura con la celda primitiva de verdad, hacerlo, os van a salir las mismas extinciones. Lo que pasa es que les vais a llamar diferente, porque vuestros HKL van a significar cosas distintas. Pero si pintáis ese diagrama de difracción y ponemos uno encima de otro, vais a ver que se anulan los mismos máximos a las mismas distancias y ángulos. Lo que pasa es que a lo mejor en una red se llama 110 y en el otro se llama 100, porque estamos hablando de un sistema de referencia diferente, pero puestos unos sobre otros en el mismo experimento, los mismos datos específicos, máximos y mínimos en las mismas distancias y ángulos. O sea que lo que uno tiene que hacer es calcular simplificándose la vida. Bueno, yo es lo que hago. Cada uno, por supuesto, el que se la quiera complicar, bendito sea Dios, pues este es un país libre, ¿vale? Pero os tiene que dar lo mismo. Entonces, en este caso particular, como estoy considerando una red cúbica primitiva, pero con base doble, ¿cuáles son las coordenadas de mis dos átomos? Pues uno va a estar en el punto 000, con coordenadas fraccionarias 000 para x1, x2, y1 y z1, y el otro va a estar en coordenadas fraccionarias 1 medio, 1 medio, 1 medio. ¿Vale? Y entonces yo pongo, suponiendo que los dos átomos son iguales, aquí tengo un metal de Bravais, una red de Bravais, la que sea, me da igual, pues poner ahí cobre, es lo que queráis, algo que sea BCC. ¿Vale? Entonces el factor de estructura va a ser el F, supongamos que es el mismo para todos, porque solo tengo un tipo de átomo, un tipo químico, ¿vale? De átomo. Y aquí voy a tener F por E elevado a 2pi A partido por A por 0, eso es 1, más F por E elevado a, aquí me queda el 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio, se me va a ir con el 2 de arriba, las A se va con las A y me queda un factor menos Ipi por ese producto escalar que va a dar H más K más L, porque va a ser este por A1, este por A2, este por A3, se van las A con las A, y me queda el 2pi que se va con este otro, y solamente me queda lo que va multiplicando detrás, que son los HKL. Producto escalar, H más K más L. Este es el factor de estructura de una red BCC, una red de Bravais, con un solo tipo de átomo. Bueno, sí aparece, lo que pasa es que se simplifica, porque tú haces el producto escalar de esto, que va 1 partido por A, va como 1 partido por A, con los R sub J, que van como A por las coordenadas fraccionarias para cada uno de los dos. Entonces tienes una arriba y otra abajo y se simplifica. Entonces, efectivamente, la expresión final del factor de estructura no depende del parámetro de red. Y, de hecho, directamente de un experimento de difracción como los que os voy a enseñar y como os he enseñado el otro día, tú no cuantificas el parámetro de red, lo que cuantificas son distancias relativas. La 220 me sale el doble que la 100. Pues vamos a pensar. Pero yo no saco de entrada directamente el parámetro de red. Aquí solo me salen qué máximos y qué mínimos aparecen y desaparecen en términos de sus índices HKL, de los vectores G, que son los planos atómicos. ¿Tendrías que sumar a los 4 átomos de cada cúbica? O sea, a 8 átomos en total. No, eso es justo lo que estoy haciendo.
O sea, por eso tomo este tipo de celda. Aquí sumamos a una red cúbica primitiva, entre comillas, que en teoría solamente tiene un nodo. En cada nodo pongo 2 átomos. Estos son los que yo meto aquí. ¿Vale? Pero la geometría de que la red es cúbica está metida implícitamente aquí. Entonces, cuando yo hago este producto de esto por los R y J, o sea, de los R sub I, que son a veces esto o a veces aquello, ya le he metido el cálculo de que esto es cúbico en las tripas. Entonces, solamente tengo que, en este caso, sumar a los átomos de la celda. ¿Pero cuántos nodos hay en mi celda cúbica? 1. Entonces, por eso hago una celda, digamos, primitiva, luego le pongo base doble diciendo, vale, muy bien, está bien, tengo que sumar, que era un poco lo que estábamos intentando hacer cuando poníamos en este sumatorio a la celda, sumatorio a la base. Bueno, no era exactamente esto, pero no quiero liaros, olvídate lo que he dicho, ¿de acuerdo? Aquí sumamos simplemente a los átomos de la celda y si mi celda es primitiva solo sumo a 1. No hace falta poner los 2, ahora es primitiva, pero con 2 átomos. Por eso luego pongo ahí los 2. O sea, no es primitiva, es unidad. Pero lo importante es eso, que visualicéis que estoy sumando a una celda cúbica de Bravais con una sola posición de red a la que sumar, dentro de lo que es la celda. Lo que pasa es que luego le pongo una base doble, vale, tengo que tener en cuenta que esos 2 átomos están desplazados y sumar para los 2. Si uno de ellos fuera diferente, pues yo ya no sacaría este F factor común. Pondría F sub 1 por exponencial 1, que sería la que va por e elevado a 2pi veces por 0, más F sub 2 por la exponencial del segundo átomo, que esta parte viene del factor de lo que está en un medio, un medio, un medio. Si fueran diferentes, me daría F1 más F2 por la exponencial de no sé qué. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Y por cierto, ¿cuándo se va a anular esta cosa? Pues si aquí tengo F más F, pues cuando esto valga menos 1. ¿Cuándo menos 1? Como está ya aquí el factor IP, pues cuando H, K y L tienen la misma paridad. ¿No? Se anula cuando H, K, L es impar. Cuando H más K más L, perdón, que estoy pensando en otra cosa. Cuando este número H más K más L que va multiplicando a pi es impar, esto da una cosa que vale E elevado a pi por una serie de veces, o sea, menos 1. Y vale 2F, o sea, es máximo, cuando esto y esto y esto es par, porque entonces esto sale 1. Y F más F vale 2. Y vale cosas intermedias en cualquier otro punto. Y por eso en el entregable tenéis, calcule el factor de estructura de fulanito y menganito y ahora simule, dígame, al menos de forma cualitativa, cuánto valen las intensidades relativas de diferentes orientaciones. La 1, 0, 0, la 2, 2, 1, la 1, menos 1, 4, la que queráis. Para ver cómo unas me salen más altas, otras me salen más bajas. Para algunos casos esto se hace máximo, para algunos casos esto se hace 0, y luego tenemos cosas intermedias, y de hecho en el diagrama de difracción hay máximos que salen más altos que otros. No salen todos igual. Y por la misma historia, la FC... Sí. Dime. Por lo que vemos, hay una duda. Ajá. Gracias. Sí. Vale, ahora le atiendo. Ya que estás, pues... Luego, la otra es que, volviendo a lo que he dicho antes, si el factor de estructura no depende directamente del parámetro de red, entonces no existe límite al parámetro de red para que se produzca la difracción. Bueno, para que se produzca la difracción, la pregunta es si no existe límite para que al parámetro de red para que se produzca la difracción. Voy a contestarte sin contestar del todo todavía. Matemáticamente, en principio no. Físicamente sí, porque los parámetros de red de la naturaleza, y esto es lo que vamos a ver en este tema que empezamos ahora, el tema 2, son los que cada tipo de átomo necesita para minimizar su energía de enlace. O sea, van a estar fijados y valen lo que valen, porque así el sistema minimiza la energía que se llama de cohesión del sólido. Si tú pones 2 átomos a infinito,
bueno, o distancias muy, muy, muy grandes y pones una red periódica a distancias muy, 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 muy grandes, una red unidimensional, por decir algo, ¿vale? De átomos en fila, todos con una red equiespaciado, pero distancias enormes, ¿puedes hacer difracción? Sí, por poder puedes, pero no con rayos X. O sea, tienes que coger una longitud de onda un poco, o sea, adaptarla a tu red, pero por poder podrías. Lo que pasa es que la naturaleza no elige formar un sólido que tienen átomos a distancias de 1 metro. No, quiere que estén a 10 a la menos 10 metros. ¿Por qué? Esto es lo que vamos a ver a continuación. Pero en principio, efectivamente, aquí no estamos imponiendo ninguna condición sobre el parámetro de red. Ya va a venir la vida real a imponerla. ¿Vale? Y luego, la pregunta del chat. Dice David, el sumatorio es hasta 2 porque en la celda unidad cúbica tienes 2 átomos en total. No, en la celda unidad cúbica en principio solo tenemos 1, pero nosotros estamos utilizando una base doble. Entonces, como hay que sumar a todos los átomos de la celda y tengo una base doble, pues estoy sumando a 2. ¿De acuerdo? Si fuera una celda cúbica primitiva, solo pondría 1. El átomo 1 en el 000 y ya está. ¿Vale? Y pregunta Ángel, que tiene una duda un poco tonta. Oh, no, odio las dudas tontas, Ángel. Esas son las que nunca me sé. A ver, Ángel, dime. Nada, ya he respondido yo solo. Esas son las mejores respuestas. Di que sí. Muy bien. Estupendo. Tienes un punto positivo. No, está bien eso. Es un proceso que a uno, de hecho, le llena de mucha más satisfacción y dice, qué bien, lo entiendo, ¿no? Vale. Y ahora vamos con la FCC, que es la del diamante del otro día, que acordaros que yo os planteé 4 átomos, luego lo multipliqué por 2, teníamos 8 y todo el mundo preguntándome, fíjate, ¿por qué 8? ¿Por qué? No entiendo. La FCC, si miráis la estructura de la celda, es una celda que no es primitiva, es unidad, y consiste en tener 8 átomos en los vértices compartidos por 8 vecinos, ahí aportan un nodo neto, y además tengo 6 átomos, uno en el centro de cada cara, compartidos por ese vecino y el de al lado por 2. Y eso quiere decir 6 entre 2, 3 más. La celda FCC tiene 4 átomos. Entonces yo, haciendo lo mismo que acabo de hacer con la BCC, me puedo imaginar mi celda FCC como una celda cúbica estupenda con base cuádruple. La base cuádruple, pues hay que coger 4 átomos de aquí. El más fácil, en mi opinión, es agarrar uno y luego los 4 primeros vecinos, que serán los que están en las caras que definen ese vértice. ¿Podéis coger otro? Sí, pero bueno, para mí ese es el más fácil. Y eso es una... Si yo repito el, digamos, 1, 2... Aquí tengo, a ver, el de abajo, este y el de abajo. Eso es un tetraedro, tiene 4 caras. Si yo repito eso, saco la celda entera. ¿Vale? A larga distancia, quiero decir. Entonces, yo me voy a calcular el factor de estructura como el de una cúbica, pero con 4 átomos de base. Y entonces, si me dicen calcular el factor de estructura de esta estructura, pues lo que tengo que escribir, igual que antes, es dónde están esos 4 átomos. Aquí están ya las posiciones fraccionarias. Obviamente, para ponerlas en el espacio real de la celda, tendría que multiplicar por A, el parámetro de red del cubo. Pero ya estos son los que yo llamo, lo que antes he llamado X1 y 1Z1, X2 y 2Z2, X3 y 3Z3, y entonces, claro, como es el que está en el 000 en el vértice, más los que están en la mitad de cada cara de los vecinos, pues será el 1 medio, 1 medio, 0, el 0, perdón, 1 medio, 0, 1 medio, 0, esto está mal, ahí tiene que haber un 2, 0, 1 medio, 1 medio. Lo corregiré, ¿vale? Y entonces, yo cojo ese bloque de 4 átomos y lo repito y me da una FCC. ¿Con qué periodicidad lo repito? Con la periodicidad de una cúbica simple. Como yo estoy pensando en una cúbica simple, ahora mi vector GHKL pues sigue siendo el de antes. ¡Ay, qué bien! Fantástico. Si alguien quiere hacer la celda primitiva de la FCC, que la conocemos, que ya la hemos calculado, calcularla sobre la red recíproca, cogéis el GHKL de la red recíproca y hacéis el factor de estructura poniendo un solo átomo, con lo cual esa suma ya solamente va a 1. Vale, muy bien. Haceros tiene que dar una cosa que al hallar el módulo al cuadrado os va a dar extinciones en las mismas direcciones y en las mismas distancias. Ya no se van a llamar 1, 1, 1, extinción que aparece, no. Se van a llamar, pues a lo mejor 1, 0, 0 en vuestro nuevo sistema de coordenadas, pero es diferente nombre para el mismo objeto.
Y al final el patrón de difracción, la distribución de intensidad tiene que ser la misma. ¿Mm? Bueno, pues lo dicho, yo lo que hago es decir, vale, mi cúbica, esto es una red cúbica simple, con una base cuádruple. Y por eso ahora agarro el vector G de la cúbica simple. Lo que pasa que como voy a poner una base cuádruple, al hacer el factor de estructura, tengo que sumar para los 4 átomos de la base. El que está en 0, 0, 0, el que está en 1 medio, 0, HKL, no, el 1 medio, 0 sería el HK este. ¿Vale? El que está en 1 medio, 0, 1 medio, este sería el H más L, y el que está en 0, 1 medio, 1 medio, este sería el K más L. Aquí están los 4 átomos. ¿Vale? Y luego ya pues podemos ver esto cuando se anula o cuando se deja de anular, pues va a ser en función de la paridad que tengan relativa unos a otros los índices H más K más L, porque al final estas cosas que salen aquí, como H, K y L son números enteros, pues van a dar siempre para un par. O sea, entonces, pues cuando esto me vale 1, pues cuando K y L y H tengan todos la misma paridad, me da igual pares que impares. Por ejemplo, si son todos pares, esto me da par, con lo cual esto da 1, esto da par, con lo cual esto da 1, esto es par, esto da 1, entonces me sale aquí F más F más F más F. Eso no se anula. O sí se anula. ¿Me falta un signo menos? ¿Esto no lo he copiado bien? Se anula siempre que la paridad de uno de los índices es diferente. Ah, claro, eso. O sea, cuando son todos iguales no se anula. Sí, es perfecto, estupendo. Estaba diciendo lo mismo al revés. Y pensando que... Vale. Cuando, en cambio, si estos son todos impares, tampoco se anula. Porque entonces sale un 1 aquí, vale, muy bien, es 7, pero esto sale un menos 1, menos 1, menos 1, es unos 0. Pero si alguno de los 3 HKLs tiene paridad diferente que los otros dos, entonces ya sí que me va a salir. Esto es 1, uno de estos 3 va a valer 1 y 2 van a valer menos 1. Entonces se anula. Que es lo que veíamos antes. Tanto en este caso como en el anterior, las extinciones, los máximos que no aparecen, son debidas a el tipo de red que tenemos, ya sea una, porque en el fondo no es una cúbica simple, es una BCC y es una FCC. ¿Vale? Y lo que hicimos con el diamante es agarrar la FCC que acabamos de calcular y decir, vale, pero es que además ahora a la FCC en cada nodo le planto 2 átomos. Y entonces yo sigo pensando que esto es una red cúbica y voy a usar el GHKL de la red cúbica, pero en cada nodo tengo que poner 8. Los 4 de la FCC, pero es que además en cada uno de esos van 2, que además, gracias a Dios, son iguales, 2 carbonos. Y por eso hacíamos esta historia de escribir todas las posiciones de los átomos de la celda unidad. Tenemos los mismos 4 que acabo de escribir para la FCC, pero en cada uno de esos nodos tengo 2. Y esto quiere decir que uno de los 2 va en esta y el otro va en la prima hermana más el vector traslación, que es un cuarto, cuarto, cuarto. Y por eso me salían 8. Y yo me hacía el factor de estructura sumando a estos 8 átomos, pero utilizando el GHKL de la celda cúbica. Ese de ahí. Porque estoy haciendo una red cúbica simple con base llena de 8 átomos. ¿Vale? Ahora sí se entiende un poco mejor, ¿verdad? Sí. Igual es una pregunta de fallo de concepto, pero no entiendo por qué puedes interpretar estas redes, la ejecución de la BCC, como cúbicas simples, si en realidad había mucho que las redes de Bravais son 14, porque el resto de estructuras pueden generarse a través de esas. Entonces, ¿por qué la FCC y la BCC? Ya, pero es que, a ver si te estoy entendiendo, si no me corriges. Cuando decimos que hay 14 redes de Bravais, en esas 14 ya estoy diferenciando la cúbica simple, la BCC y la FCC. Claro, son distintas. Entonces, ahora estás diciendo, es que una FCC es una simple, pero con una base cuádruple. Habíamos dicho que eran distintas, ¿no? Que no es una simple desplazada. No, de hecho, tú estabas preguntando el otro día también por esto, con lo cual ya veo un poco por el bien del tomate. La FCC no es una red cúbica simple, pero la puedo visualizar como una cúbica simple con base cuádruple.
la celda primitiva de la FCC no es una cúbica simple. O sea, en este sentido, la red de Bravais FCC no es la red de Bravais cúbica simple. Y, por supuesto, el parámetro de red de la FCC de Bravais, o sea, esta, la que tiene solo un átomo por nodo, tiene una celda unidad, que es esta que está aquí en verde, que de hecho tiene más pinta de ser algo tipo trigonal. Pero, a la hora de calcular, lo que hemos dicho en sólido es que como el sistema es periódico en el espacio, yo puedo elegir diferentes celdas unidad que lo representen. Personalmente prefiero elegir una celda unidad un poco más grande, pero cúbica. ¿Por qué? Porque así tengo mi GHKL y mis historias que van a ir como X y Z como ortogonales. En vez de tener que trabajar en términos de 3 vectores directores que no son ortogonales y luego además los de la red recíproca, pues 3/4 partes de lo mismo. Y luego cuando hagas esos productos cruzados, yo me voy a equivocar fijo. Yo, María Varela, que me equivoco siempre, pues imagínate si encima me pones cosas que no son perpendiculares. Pues ya la hemos liado. Entonces, el tema es que las redes de Bravais, FCC y BCC y simple no son la misma red, pero o sea, la BCC y la FCC son interpretables como redes cúbicas un poquito más grandes. No entiendo la diferencia de son interpretables, porque cuando miras un cristal de lo que sea, no podrías decir, no, es que estas funciones de estos átomos juntos, en vez de decir que son es una cúbica simple, Sí. con una base cuádruple, Vamos a volver un poquito para atrás a ver si consigo explicarme mejor que... No, si soy yo, que me explico como un libro cerrado. Estamos en el tema 1. ¿Y dónde estaban las redes de Bravais en 2 dimensiones? Estaban aquí. A ver qué les comparto a los de casa. Sí, por cierto, David me está diciendo que en el R3 en el segundo elemento pone 1 partido por 1 y tiene que poner 1 partido por 2. Sí, eso es lo que estaba intentando decir. Tienes razón, David, gracias. Lo arreglaré. Voy a compartir un momento esto. En 2 dimensiones, que es casi más fácil. Recordar que en 2 dimensiones decíamos que había 5 redes de Bravais. En realidad solo eran 4. Estaba la oblicua, que A y B los parámetros pueden tener los tamaños relativos que quieran y el ángulo que va entre ellos puede valer cualquier cosa. Luego está la rectangular, donde los vectores directores A y B tienen que ir a 90 grados, pero sus módulos son diferentes. La cuadrada, que es como una rectangular, pero donde A y B son iguales. Luego hablábamos de la hexagonal, que es un caso particular de oblicua, si quieres decir, donde A y B son iguales y el ángulo que forman entre ellos son 120 grados. Y luego hablábamos de la rectangular centrada, que en realidad es una oblicua. Porque si tú piensas en expandir a larga distancia una cosa como esta, al final es como decir, tengo este señor y este, o sea, que va al centro de abajo, esto sí sería una celda primitiva, pero la rectangular centrada no es primitiva, tiene 2 nodos. Pero es mucho más fácil calcular pensando en un rectángulo con un átomo en el centro, o lo que es lo mismo, una red rectangular con base doble, que a veces pensar en términos de una oblicua o algo así, más que nada porque los productos escalares y cosas que son ortogonales son tan fáciles de hacer. Pura conveniencia. Pero esta red, en realidad, es una oblicua. Lo que pasa es que a mí me mola más pensar en rectángulos con átomos en el centro. O sea, una rectangular con base doble. Pero claro, es que esto no es una red primitiva. Entendiendo primitiva como la que tiene solo un nódulo, ¿vale? Un nodo, ¿vale? Igual hay libros donde eso le llama unidad. Me da igual, yo le llamo así primitiva. Pero vosotros, lo que digan los libros está bien, lo que diga María seguramente está mal. Pero aquí quiero que nos entendamos sobre la marcha. O sea, que yo a esto le llamo primitiva y a esto no. A esto solo es unidad. Esta también es unidad. Entonces, aquí pasa lo mismo. La red de FCC, estamos hablando de una cosa como esta. O la BCC. Entonces, yo las puedo interpretar como una cosa rectangular o, en mi caso, cúbica tridimensional con base compuesta. Al final, lo haga de una forma o de otra, la geometría de la red ya se va a cuidar de sí misma cuando calcule el factor de estructura, porque estoy metiendo también la geometría en el GHKL, que es el que yo no quiero calcular para una red rara,
Pues yo quiero que sea cúbico para que sea todo tan fácil, ¿vale? Pues porque soy vaga. Bueno, no es que sea vaga, es que yo sé que me equivoco, pues voy a hacerlo fácil. Pero es exactamente el mismo caso. En ese momento vamos a coger para la FCC una red cúbica con base cuádruple. O para la BCC una red cúbica con base doble, que sería el equivalente a esto. Pero esta red no es rectangular. Esta red es oblicua. Es como en el grafeno, que tenemos un hexagonal, pero con base doble. Claro, justo, lo mismo. Eso es. A ver, pregunta en el chat. Dice David, tengo una duda, si coges la celda primitiva en la FCC y quieres trabajar con ella, ¿qué átomo coges? ¿El que está en 000, por ejemplo? Dice David eso, pues si quieres trabajar con la celda primitiva de la BCC o de la FCC o de la que sea, ¿qué átomo coges? Como nodo del 000 es el más fácil, ¿vale? Intentarlo. También habrá quien diga, pues yo me pinto una celda de Wigner size, con lo cual el átomo siempre está en el medio, ya no está en 000, ya va a estar en un medio de a saber qué vectores, ¿vale? Entonces, bueno, probar, se puede probar bastantes cosas, ¿vale? Bueno, dice David, te sale una cosa distinta en función del átomo que cojas, ¿no? Eso es lo que estaba intentando decir. ¿Sale una cosa distinta, dice David, en función del átomo que cojas? La respuesta es sí. Sale una cosa distinta en función del átomo que cojas, pero sale solo una cosa distinta en el lenguaje que estamos utilizando para llamar a las cosas. Es como si yo hablo de este objeto que tengo en mi mano, en español se dice gafas y en inglés se dice glasses, pero que es el mismo objeto, pero se dice distinto. Pero le estoy llamando a la misma cosa. Y cuando yo se lo comente a alguien, ya van a saber de lo que estoy hablando. Pero se dice distinto. Pues aquí es lo mismo. Si tú coges un sistema de referencia diferente, te va a salir una expresión, digamos, analítica para el factor de estructura diferente. H, K y L van a ser cosas distintas, porque van a estar midiendo distancias de red de una red diferente. Pero cuando yo haga el cuadrado de eso y pinte la distribución de intensidad que sale y lo haga de una manera y lo haga de otra, digo, uy, me sale el mismo dibujo. Las gafas. ¿Vale? Esto es un poco lo que os estoy intentando decir. Bueno, pues estábamos aquí. Compartir y esto evalúa. No, eso es muy confidencial. Es muy confidencial, si yo le pongo a todo el mundo excelente. Y como mucho muy bueno. Vale, pues eso es lo que estábamos haciendo. Lo que hacíamos con el diamante, es decir, tengo una red de FCC, para empezar ya estoy hablando de una red cúbica con 4 átomos en la base, pero es que además le calzo 2 en cada una de esas posturas, de posiciones. Y entonces digo, vale, los 4 átomos de la base que tenía antes para la FCC sencilla, más cada uno de estos desplazado un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y estos son los 8 a los que tengo que sumar. En el caso del carbono, como todos tienen el diamante, el mismo FC que hay aquí delante, sale factor común. En vuestro caso, del cloruro sódico, ya no van a ser. En el cloruro sódico, el segundo átomo está desplazado, creo que es un medio, un medio, un medio. ¿No? Lo estoy diciendo bien, ¿no? Vale. Lo que va a suceder es que estos van a ser sodios con el un medio, un medio, un medio, o sea, con el 000 y compañía, y estos van a ser cloros. Entonces va a salir una cosa que cuando lo hagáis os va a salir un factor de este estilo, pero donde ya no va todo multiplicado por el FC delante. Algunos factores van con FNA y otros van con FCL. O vale. ¿Y qué? ¿Que el cloruro sódico no tiene difracción, el pobre? ¿Estamos aquí discriminando? Pues claro que tiene difracción, es una cosa periódica. Pues eso. La gracia de las cosas que tienen bases complejas, y por bases complejas me refiero a la base que estoy encima superponiendo a mi base que ya era cuádruple para empezar, es que me van a salir extinciones debidas a la red, que en realidad no es simple, y además un producto multiplicando que es debido a esta separación, un cuarto, un cuarto, un cuarto, en el caso de el diamante.
Si yo tuviera dos átomos diferentes en una estructura como esta, como no es el caso del diamante, pero sí es el del cloruro sódico, a lo mejor lo que pasa es que, por ejemplo, este factor que me sale aquí, pues ya tenemos aquí un FNA y aquí un FCl. Esto ya no se anula cuando esta a lo mejor ya no me sale. Y de hecho, las cosas que tienen estructuras complejas en el sentido de que son bases múltiples con encima átomos diferentes tienen menos extinciones que las cosas que tienen una cosa que sale factor común, y ahora yo solo tengo que poner a ver cada una cosa de estas cuando se anula. Solo esto se anula, me importan los valores relativos de los HKI en términos de paridad, pero no me importa nada más. Y esto es lo que estáis viendo, ¿vale? Esto lo hicimos el otro día, ¿no? Sí. Aquí estoy comparando el diagrama de difracción a lo largo de la dirección, cuando 0,01, o sea, cuando mi haz difractado viene por la 0,01, o sea, mirando el cubo de frente para una FCC, ¿vale? Vengo perpendicular al plano, digamos, o sea, viajo paralela a la dirección Z, que para el caso veo lo mismo que si viajo paralela a la dirección X o paralela a la dirección Y, que para eso son cúbicos, ¿vale? Pero está pintado en la misma escala de distancias. Cuando tengo el diamante con una base doble, en principio este cubo y este son el mismo, lo que pasa es que aquí veo más átomos porque en cada uno de estos puntos he puesto 2. Pero está pintado en la misma escala. Los diagramas de difracción que salen es que este tiene menos extinciones. Perdón, este tiene más extinciones, o sea, lo mismo que he dicho, ¿vale? ¿De acuerdo? No veis los números ni falta que hace. No va de eso, pero aquí, por ejemplo, esta y esta son esta y esta. Pero esta no aparece aquí debajo, porque hay extinciones extra, debido a que la base se dobla, ¿vale? Pero si en la estructura de diamante uno fuera carbono y el otro fuera otra cosa, como de hecho le pasa a algunos compuestos, aquí a lo mejor sí que me aparecerían estas intermedias. Lo que pasa que a lo mejor tendrían intensidades diferentes. En principio en estas todas tienen la misma intensidad. Aquí no, porque algunas iría multiplicando un factor de sodio y otros uno de cloro, o lo que fuera. Ah, gracias. A ver, Jorge dice, ¿cómo sabes que es una cúbica con base cuádruple sin que nadie te lo diga? ¿Es visión espacial? Hombre, tiene un poco de visión espacial, pero también lo hemos visto ya. Vamos a ir hacia atrás. O sea, para saber si una cosa es una celda primitiva o no, contar el número de nodos que hay dentro. En la BCCC salen 2 nodos, ya sabes que hay una base doble. Si lo quieres interpretar como un cúbico, simple, con base doble, vale. En la FCC, sabemos, siempre salen 4 nodos y de hecho, ya que estamos, voy a decirlo porque esto es importante, que le quede a todo el mundo muy claro, voy a ir un poquito para atrás, déjame que comparta esto, ya lo vimos hace unos días. Para las cúbicas en particular, la cúbica simple, la BCC y la FCC, el número de puntos por celda convencional, o sea, por celda unidad, no por primitiva. Para la cúbica simple es 1 porque es una red primitiva, la BCC son 2 y la FCC son 4. Entonces esto ya uno se lo acaba aprendiendo. ¿Vale? Jorge. Y también tiene un punto de visión espacial, qué duda cabe, para entender por qué ponen aquí estos números. Pues tenemos que contarlo de por cuántos vecinos se comparte cada uno y todo eso. Y luego, Alex pregunta, dice Jorge, vale, que me había liado. Sí, yo me sigo liando, no te preocupes, 30 años después, o sea que... Pero bueno, dice Alex, tengo una duda. Si tengo 2 átomos, uno en 0,00 y otro en un medio, ¡ah, qué sorpresa que me estás preguntando eso, ¿no? Mi duda es si para los RJ del Na, ya empezamos a decir que uno es sodio y otro es cloro, tomo de referencia el 0,00, para los RJ del cloro también tengo que tomar la referencia del 0,00, puedo cambiar de referencia para el un medio. Hombre, en una base compleja, sea esta que estoy intentando llegar, odio cuando la gente hace esto de pasar las transparencias súper rápido. De verdad que lo odio tanto. Está intentando seguir y no lo sigo ni yo, que las estoy pasando. Perdonad. Es por pura pereza, de no descompartir y volver a compartir. O sea, al final hago el doble de trabajo. Aprieto el botón 2 veces. Bueno, estábamos en una cosa como el diamante, ¿no? A ver,
Repetimos, si cuando tenemos una base, vamos a ir primero a la FCC normal, que tiene ya una base compleja, porque estoy interpretándola como una red cúbica con 4 átomos, sí. Yo lo que no entiendo es que llega un punto, o sea, tú cuando aproximas y quitas La sumatoria de la red. Claro. Entonces, no entiendo, o sea, entiendo que ese sumatorio se está dando como un factor entero. Eso es, que es el número de celdas, básicamente. Porque como... Sí, pero si conservaras eso, sí que tendrías un término que te haría referencia a favor de parámetro de red, porque de un nodo de, o sea, tú coges en cada celda un nodo de referencia y de un nodo de referencia a otro, es precisamente. ¡Qué buena! Déjame que termine de contestar a Alex y ahora voy por allí. Vale, es que todavía no había terminado de contestar la pregunta que estaba haciendo, porque decía que me quedaba a medias. Decía Alex, lo primero de todo, es que esa está buena, ¿eh? Tengo una duda si los dos átomos, uno en 0,00 y el otro medio, para sodio y cloro, ¿vale? Tengo que tomar como referencia el 0,00, puedo cambiar la referencia para el cloro en un medio. ¡No! El punto es poner los átomos de la celda unidad respecto a un solo sistema de referencia, porque si no te cargas la fase relativa entre ambos. Eso es lo primero. Dentro de la celda, y ahora sigo con tu pregunta, ¿vale? Lo que tenemos es que hay que ponerle a cada átomo, sea lo que sea, sodio, cloro, silicio, carbono, lo que sea, el factor relativo medido respecto del mismo punto. ¿De qué punto? El que os dé la gana. ¿Ponemos el origen en un sodio? Lo ponemos en el cloro, lo ponemos, me da igual. También se puede visualizar como que el origen está en el cloro y el que está separado un medio es el sodio. Pero elegir un origen y medir consistentemente de acuerdo con eso. ¿Vale? ¿Está claro, Alex? Vale, y ahora viene la pregunta, ¿cómo te llamas tú? Alba. Vamos hacia atrás. Alba pregunta, ahí, ¿no? Cuando estábamos hablando del factor de estructura, lo estábamos calculando para el sólido entero. Porque decíamos, tenemos que considerar que el sólido con su simetría de traslación es una colectividad de átomos y a todos uno vuelve con un factor de fase. Cada uno es suyo. Que me da igual que aquí tenga un carbono y aquí también lo tenga. Están separados una distancia que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, lo que hacíamos era sumar el factor de dispersión atómico de cada átomo por E elevado a IGR, donde R es el vector R de cada átomo, que para uno de estas celdas estará por aquí, para otro estará para allá. Y entonces es cuando decíamos, vale, pero la posición de cada átomo la podemos escribir vectorialmente, ¿vale? Como el vector posición de su celda, o del origen de su celda, si queréis llamarlo así, más el vector dentro de la celda, tomándolo con respecto de ese origen. Y entonces nos salía que, como obviamente esto es la suma de esos dos vectorialmente, pues yo escribía cada átomo por el vector dentro de su celda, ¿vale? Y luego salía aquí el término este, que es el de la posición de cada átomo. Y entonces, Alba dice, vale, María dijo, pasamos de este término porque en realidad solo nos importa este. Y entonces Alba dice, pues en realidad, como aquí lo que tenemos es que todos los Rn van a ser múltiplos enteros de las distancias de los vectores generadores, pues cuando yo haga el producto de G por R aquí arriba, cuando ponga aquí el G de la red recíproca, porque recordar que esto era simplemente el factor de estructura para una dispersión, una dirección cualquiera, pero yo ahora solo, al final he pasado al punto donde solo quiero medir los máximos. Y por eso ponía ahí ahora Gs en vez de Ks. Pero esto se podía medir la dispersión en cualquier dirección, no tiene por qué ser donde haya un máximo de difracción o un mínimo, puede ser una cosa intermedia, ¿vale? Entonces, yo decía, bueno, pues nada, el tema es que cuando yo lo que quiero es medir los máximos, este K se convierte en un G y los G, HKL multiplicados por cosas que son múltiplos enteros de las distancias de red, como en un cúbico se ve bastante fácil. Los G van como 2pi partido por A y los Rn van como cosas que son múltiplos de A. Entonces, la A de arriba también se va a ir con la de abajo y solo me van a quedar los 2pi. Y por eso estos factores van a 1 y entonces al final, pues sí, sumo para todas las celdas, me sale un factor n que es el número de celdas, y que sea. Pero ¿ves lo que te quiero decir? Para cuando ya hacemos el truqui de yo solo quiero medir los máximos, el K que yo pongo aquí es un GHKL. Y el GHKL, por ejemplo, de la cúbica, tiene como módulo 2pi partido por A.
a mí qué más me da que luego los RN sean del tipo A por no sé qué. Al hacer ese producto escalar se van a ir la de arriba con la de abajo igualmente. ¿Vale? Pero aunque no te dependa de esa extinción, no te pueden venir extinciones de esa parte que está. No, porque por culpa de las propiedades de los vectores de la red recíproca, que es que vector de la red real escalar vector de la red recíproca da 2pi veces la delta de Kronecker, estos factores solamente sobreviven en unas determinadas cuando las cosas son A1 por A estrella 1 y cosas de esas. Y en ese momento me da el factor trivial, que es la unidad. Entonces me sale un factor 1 para cada celda, bueno, o sea, en cada dirección del espacio, pero vamos, al final sumas y sumas y sumas y es una cosa que da n, o n sub x, n sub y, n sub z, lo que sea, estás sumando, me da igual una constante, que depende de las dimensiones del cristal, lo que tú digas, pero es la misma para todas las reflexiones. Entonces, como yo al final voy a medir intensidades relativas, por no hablar de intensidad finita frente a cero, pues no... ¿Y por qué no mido intensidades absolutas? Porque ahora ya en un diagrama de difracción, por cierto, que eso no lo he dicho, pero es importante también, ya que estamos hablando de esto, hay 300 otros factores que afectan a la intensidad que yo mido, y uno de ellos es, por ejemplo, la sensibilidad de la película o de la pantalla sobre la cual está incidiendo. Hay cosas que son fotodetectores, hay cosas que son CCDs, hay cosas que son papel milimetrado donde veo las rayas rojas, ¿vale? Entonces, la intensidad que mi cacharrito me da tiene metidos muchos parámetros experimentales que en un momento dado oscurecen la interpretación cuantitativa de la intensidad. Entonces, lo que vale realmente son las relativas. Para ver si esto es un 221, un 100, lo que sea, pues vale. Por eso quiero que hagáis ese ejercicio, ¿vale? ¿Te medio contestado, Alba? Vale. Vale. Pues eso, estábamos ahí y así se hacen todos, sí. Y los factores experimentales no pueden afectar de manera diferente en función de la intensidad. Bueno, pueden afectar tanto que yo puedo meter artefactos. Imagínate, por un decir, me voy a inventar ahora mismo una cosa que no sé si es realista, pero por poder pudiera ser. Una estructura, no sé cuál, con una base compleja, la que sea, que tiene un factor de estructura tal que hay intensidades que me salen máximas, otras me salen la mitad, otras me salen una cuarta parte de la máxima y otras me salen 0. Y yo pongo el umbral de detección a 1/3 del máximo. Inmediatamente las que están a 1/4 ya no las veo. O sea, en esto lo que se llama es ser un hacha. Un experimental fantástico. Voy a mover las cosas para que me salga lo que quiero que me salga. Pero entonces, dice, luego lo intentas interpretar y obviamente, pues, es como cuando uno hace el experimento del péndulo simple y se da cuenta de que si divide por 29 en vez de por 30 oscilaciones le sale el G mejor, pues nada. Pon estos números en tu tabla y te sale G de 9,8 y tal, y luego llega el profe, te lo corrige y dice, joder, es que esto no sale, este es un experimento que no sale 9,8 ni en películas porque hay tantas fuentes de error, y a este le da 9,82, es la leche, ¿no? Que bien ha medido, y dices, anda, que yo también he tocado los números de las tablas. O sea, claro que puede pasar, ¿no? Entonces uno lo que tiene que intentar filtrar y conocer su sistema de medida, ya como experimentales, quiero decir, para intentar meter el mínimo número de artefactos por ser manazas. Y obviamente alguna vez sí que puedes hacerlo sin querer, ¿no? Pero ya son lo que se llaman los errores sistemáticos. Tienes que conocer las fuentes de error sistemático de tu sistema de medida para evitar precisamente momentos en los que yo haga algo que estoy interfiriendo con la propia medida. No, hay un gato, ¿está vivo o está muerto en esa caja? Está muerto, lo he metido yo muerto. Claro, ya lo sé yo que está muerto, no hace falta que mires. No, si no hay gato, que no, lo que se me ha olvidado meterlo. Ah. Claro, pero entonces pues no vas a medir lo que tú quieres medir, no lo que la naturaleza tiene, ¿no? Entonces, pues ahí el experimental, pues está el tema de la honestidad científica, ¿no? Dice, pues chico, no me sale 9,8, a mí me sale 15. Joder, pues también tiene mérito que te salga 15, porque es que es un experimento que sale fatal. Bueno, estoy haciendo de broma, lo del péndulo simple. Es terrible la práctica del péndulo simple. O sea, que te hagan medir 30 veces 30 oscilaciones, con diferente longitud de ángulo, con diferente no sé qué, con diferente tal, y tú ahí... Es que al que le salga bien eso le tenían que echar de la carrera. Es broma, hay que hacerlo bien. Es una práctica muy interesante.
Vosotros hicisteis primero hace 3 años, o sea que sí que lo hicisteis, ¿vale? Es que los del año pasado del confinamiento, pues obviamente no hicieron, se han librado. Bueno, pues eso. Vale, y entonces el entregable que tenemos, que ya me quedan nada para terminar, ¿vale? Pues es simplemente eso, el cloruro sódico, que son una estructura cúbica centrada en caras, muy bien, con base doble, un átomo en 000, por ejemplo, el sodio y el 1 medio podéis poner el cloro, y desde luego que podíais ponerlo al revés. Poner el cloro en 000 y el sodio en 1 medio. Es una traslación de origen, no importa, tiene que salir lo mismo. ¿Vale? Y calcular el factor de estructura para rayos X, suponiendo que conocemos los factores de dispersión de sodio y cloro, sea en función de esos dos. Y luego, para una serie de reflexiones, os dan los valores del factor de dispersión atómico de sodio y de cloro, calcular el factor de estructura y, sobre todo, la intensidad que tiene que salir de ahí. Y ahí va. Son distintos. El factor de dispersión atómico del sodio depende de HKL y el del cloro también. ¿Esto tiene sentido o no? Sí, por ahí van los tiros, Víctor. O sea, recordar que el factor de dispersión atómico es una cosa que dependía del ángulo relativo entre la radiación que viene y la que sale. Supongamos que la que viene en una dirección fija porque es un tren de ondas plana, pero es que las diferentes familias de planos van a estar a diferentes ángulos respecto de eso, con lo cual lo que sale va a tener un teta, digamos, de Bragg diferente, normal que os digan estos números, y de hecho va bajando. Recordar que para incidencia forward, o sea, lo que es justo hacia adelante, los factores de dispersión atómico solían ser Z, el número atómico, pero cuanto más perpendicular me pongo respecto de lo que viene, esto solía decaer, ¿vale? Pues mirar a ver si resulta que el número atómico del sodio y el del cloro son mayores que 9 o mayores que 13. Ah, vale. Bueno. Pero depende solo del ángulo. Depende del ángulo y de la radiación, de la longitud de onda. Recordar que se solían pintar en función de seno de teta partido por lambda. Entonces, para los rayos X que no te dan la lambda, directamente te están dando el factor ya que tiene todo eso. 200 y 400, ¿tú qué piensas? ¿Y por qué? Recordar, o sea, 200 y 400, en un experimento, por ejemplo, de Bragg, ¿vale? Que es casi lo más fácil, como en aquella geometría que vimos Z2Z para hacer difracción de rayos X, tenemos un haz que incide sobre una familia de planos. Imagínense que mis planos son los de la mesa y rebota al mismo ángulo. Entonces, lo que hacemos es ir aumentando el ángulo de incidencia de la radiación y a la vez aumentando el ángulo de... Imaginaros que yo tengo aquí el detector y aquí tengo lo que llega, ¿vale? Voy a hacer un poco de yoga, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, teta es este. Cuando este es igual que este, hay máximo. ¿Qué es lo que hago? Mover los dos a la vez. Y de repente hay momentos, ¡boom!, que me sale un máximo y luego, ¡boom!, otro. Y luego para algunos teta particulares. ¿Cuáles? Aquellos son los que se cumple que 2D seno de teta es igual a un número entero de veces lambda. Cuando solo sea 1,5 lambda, ahí no hay máximo. Y por eso yo puedo medir de ahí la D. Entonces aquí pasa un poquito lo mismo. Cada uno de esos órdenes de difracción es el que se corresponde con el 100, el 200, el 300, el 400. Entonces, no tienen el mismo ángulo, ¿vale? Van siendo órdenes superiores. Bueno, pues de vaya se libraron. Ángel, ¿quién se libró? Dice, venga, vamos a terminar con, simplemente porque lo pone en el temario, hay que decirlo, y hay una cosa que sí que quiero comentar aquí, ¿vale? Muy, muy bonita, muy visual y muy artística. Lo que son las zonas de Brouillen, ¿vale? Recordar, hemos definido la zona de Brouillen en singular. Cuando se habla de la zona de Brouillen per se, estamos hablando de la celda de Bigder-Size en la red recíproca. No hay más. Entonces, pensar en los nodos de la red recíproca, que también o sea, la red recíproca se genera como una superposición de los vectores estrella, A1, A2, A3, lo que sean, un número entero de veces, una red como la real, pero en el espacio de momentos,
¿vale? O sea, las unidades de cada uno de los vectores van a ser inversa de distancia, unidades de momento. No es más, pero por lo demás es una red. Podemos hacer la red, la celda de Wigner Size, que diga, pues igual que las hacíamos en el espacio real. ¿Qué más da? Si yo pienso en un objeto abstracto, que es una red de puntos ordenada, con simetría de traslación y demás, pues yo, por ejemplo, puedo pintar la celda de Wigner Size, por ejemplo, para esta red cuadrada bidimensional, como, pues nada, de este átomo me voy tirando las rectas a los vecinos más próximos y para cada una de ellas le pinto la mediatriz y veo la zona de intersección. Y lo que queda dentro es lo que le llamo celda de Wigner Size. Lo que pasa es que lo hago en el espacio de momentos, con la red recíproca y ya está, no tiene más. Entonces, por ejemplo, para una celda cuadrada me sale una cosa cuadrada. Para esta, que es una hexagonal, recordar, A y B iguales, pero ángulo 120 grados, pues lo que me sale es, jaja, sorpresa, sorpresa, un hexágono. Ya está. Se le llama zona de Broglie. En el espacio recíproco solo, en el real, se llama celda de Wigner Size. Tal cual. ¿De acuerdo? Y una gracia que tiene la red recíproca, y esto es lo que os quería comentar, que en el espacio real no nos hemos preocupado mucho, pero en el espacio de momentos sí nos vamos a preocupar, y es la siguiente. En el espacio real estamos hablando del espacio de posiciones. Imaginaros que yo estoy aquí, soy un electrón, ¿vale? Y estoy en una red cuadrada que son, por ejemplo, las baldosas, que son cuadradas y está ordenado. Entonces yo puedo estar en esta celda, en la otra, dos para acá. Yo puedo poner mi vector posición respecto a un origen que fuera, por ejemplo, la esquina. Como, venga, pues 3 vectores, vale, pues venga, 3 baldosas horizontales, 1, 2 y 3 y 2 tal. Ah, estoy aquí, vale, muy bien. O me puedo ir allí y decir, venga, vale, 20 en la X y 3 en la Y, lo que sea. Y el espacio de posiciones habitualmente lo queremos medir precisamente así como la posición real respecto de un origen el que sea. Y es relevante decir, pues si estoy en el cuadrado 20, en el cuadrado 1, Y por eso cuando pintamos redes en el espacio real, pues tenemos esta es una celda, esta es otra, las voy superponiendo, apilándolas para construir una dimensión finita. Una cosa que tiene 1 metro de distancia, pues a lo mejor tienes 10 a la 23 celdas unidas, me da igual las que sean, pero construyo mi sólido que en el espacio real ocupa un volumen macroscópico finito, el que sea, el que tenga. Lo que diga la función de forma. En el espacio de momentos, en cambio, recordar que los momentos, de alguna manera, son las velocidades. ¿Vale? Eso estamos hablando ya de unos vectores y de una cosa que obviamente va a tener su simetría, porque hay simetría de traslación en el espacio de momentos y demás, pero ahora las cosas que van desde un origen dado hasta nodos diferentes son vectores K, que son h barra K es el momento lineal de la partícula, por ejemplo. Estoy en el espacio de velocidades, de alguna forma. Lo que se llama espacio de momentos, no es nada más que eso. En el espacio de momentos, casi nunca, o al menos no es tan intuitivo, o a mí por lo menos no se me ocurre, lo cual no quiere decir que no sea intuitivo, quiere decir que yo soy muy zote, ¿vale? Pero eso es así y no va a cambiar, entonces lo voy a explicar así. O sea, si yo soy un electrón que va a una velocidad X y un electrón que va a una velocidad 2X, va al doble que yo. Dirías, está 2 celdas más allá en el espacio de momentos. Pero, ¿qué quiere decir 2 celdas más allá en el espacio de momentos? Si en realidad a mí lo que me importa es el módulo de K, porque es lo que me da una medida de qué tan rápido va quién va. Cada quien. Yo voy a una velocidad, tú vas al doble, aquel va al triple, este va a la mitad, este no se mueve, este va a 0. Entonces, a lo que voy es que así como el espacio real lo pintamos como una superposición de celdas que son, por ejemplo, cuadraditos o triangulitos o lo que sea, en el espacio de momentos, cuando queremos construir una cosa tal que todos los electrones que tienen un momento 2K, el doble de velocidad que yo, caigan en la misma celda, lo que nos interesa de alguna forma es medir los K, a ver si me explico, porque esto la estoy cagando que te cagas. No, pero igual no. Todas las velocidades medidas desde el mismo origen. Pero ya no es un origen real de decir pongo el origen aquí y mido celdas a partir de allá. No, voy a poner un origen aquí y yo quiero que un vector, imagínese
que uno que está, por ejemplo, en esta esquina del cuadrado amarillo, ¿vale? Tiene una velocidad k, yo quiero saber quién está al doble de k. Es que está este y están todos los que están en este círculo también a esa velocidad, en diferentes direcciones, pero mismo módulo de la velocidad. Lo que hacemos para pintar las sucesivas zonas de Brillouin, que ya entonces no van a ser un reflejo de la celda cuadrada que se repite y me llena como un enlosado el espacio real, no. Las diferentes, la primera zona de Brillouin es, digamos, la celda unidad, ¿vale? Muy bien, primitiva. Pero las siguientes, lo que quiero es capturar más el módulo de K y en cierta medida su dirección, pero ahora os digo por qué no cualquier dirección, que plantar una serie de celdas que son todas primitivas, pero dentro de ellas solamente permito valores de K que llegan hasta el borde de la celda. ¿Y qué pasa con los que van más rápido que eso? Lo que se hace para pintar celdas de orden superior en el espacio de momentos es, primera zona de Brillouin la pintamos así, ¿vale? El amarillito, muy bien. La segunda zona de Brillouin no va a ser el cuadrado de al lado, no. La segunda zona de Brillouin lo que quiero es coger a todas las partículas que tienen un vector K mayor que el de la primera, en algunas direcciones, pero hasta cierto límite, que es lo que voy a llamar la segunda. ¿Y a qué me refiero? Pues fijaros, aquí no se ve nada, pero la zona de Brillouin, la celda de Wigner 6, ¿cómo la hice? Me pongo en este punto, pinto mediatrices a los segmentos que van a primeros vecinos, que son estas, y me definen un cuadrado y hasta lo que intersecta. Y si ahora pintara los segmentos que van a los segundos vecinos más próximos, el primer vecino era este, pero el segundo son los de la diagonal de este cuadrado. Y este, y este, y estos son los segundos vecinos más próximos. Si esto está a distancia A, esto está a distancia raíz de 2A. ¿A que sí? Y si ahora pinto las mediatrices de esos 4 segmentos a los segundos vecinos, ¿qué es lo que me queda? Un cuadrado, que es este que está pintado en morado, le quito el de la primera zona de Brillouin y lo que queda es a lo que llamo segunda zona de Brillouin. Y ahora os digo por qué hacemos esto. Pero yo puedo seguir llenando el espacio recíproco, en vez de aplicando de nuevo traslaciones directas de K, no. Ahora voy a ir al tercer vecino más próximo. El primero era este, el segundo era este. Y el tercero, ¿quién será? Pues estos que están a doble de distancia, este y este y este y este. Les pinto las mediatrices, que casualmente son la distancia al primer vecino, sorpresa, sorpresa, ¿vale? Y por aquí esta, y por aquí esta, y por aquí esta. Y la figura que me queda es esto que está rodeado en verde. Le quito la primera y la segunda zona de Brillouin y a eso que está en verde le llamo tercera zona de Brillouin. ¿Esto que estoy haciendo? Sí, dime, Víctor. ¿Qué le quitamos las esquinas a la tercera zona de A ver. Tenemos lo de la mediatriz en cuadrados de lado 2. Sí, estoy perdiéndome algún detalle, porque es que en realidad estoy mirando el siguiente vecino, digo yo que sí que sería este, pero también podemos empezar a pensar en los que están en estas direcciones, ¿sabes? Ahí igual tal cual. Aquí esto me daría tal, pero para que me saque este trozo, bueno, no sé, lo pienso, yo lo digo el próximo día, lo podéis pensar vosotros también, seguro que hay un motivo potentísimo para hacerlo, pero lo que importa no es eso. No, a lo que quiero ir a decir aquí, porque de hecho puedo pintar, yo puedo llenar el espacio entero de zonas de Brillouin haciendo este ejercicio. Haciéndolo bien, ¿vale? No como yo lo estaba haciendo, haciéndolo bien como está aquí. Y como Víctor dice, oye María, tal, yo sí es que algo se me está olvidando, pero no me importa, lo que quiero es que me cojáis la idea. Yo puedo llenar el espacio entero de momentos haciendo este ejercicio de pintar, vale, segmento a primer vecino, mediatriz, lo que me queda, primera. Segmento a segundo vecino, lo que me queda, segunda, menos la primera. Dirección a terceros vecinos, y por primero, segundo y tercero me refiero al más cercano, al segundo más cercano, al tercero más cercano y por supuesto todos sus primos, porque ya tenemos una simetría en el espacio, hay más de uno. Vale. Entonces,
yo puedo llenar el espacio de momentos con unas cosas que van a tener relación con la periodicidad de la red, pero una relación tal que me va a incluir tanto el momento en módulo, cuanto más lejos me voy, más alto es el módulo del momento que quiero medir, y además hasta cierto punto la direccionalidad, porque no todos los momentos van a ser equivalentes en todas las direcciones de un círculo, porque la propia red no es equivalente en un círculo. Si yo pinto un círculo, por ejemplo, de radio así, en algunos sitios tengo nodo y en medio no tengo. O sea, de alguna forma, mis celdas en el espacio de momentos tienen que incluir alguna direccionalidad que tenga que ver con la geometría de la red. Este rollo que os he soltado es simplemente para que os llevéis a casa una idea, y es que en el espacio de momentos, llenamos el espacio de momentos con unas celdas unidad que no se aplican solo por traslación, porque no me interesa. A mí lo que me interesa es tener en cuenta el módulo de la velocidad y su dirección para saber cómo luego de verdad se mueven las partículas, porque esto va de movimiento ya. Ya no va solo de posición. ¿Vale? Y aquí tenemos infinitas zonas de Brouillén pintadas también en diferentes colores que aquí, pero esta sería la primera, esta sería la segunda, la amarilla la tercera, luego tenemos la cuarta y quinta, sexta, séptima, octava, la 100, la centésima, la 200. Al final, cada una de estas pues va recogiendo toda la colectividad de momentos K que vamos a ver más adelante que tienen las mismas propiedades. Pero esto vamos a llegar ahí. Solo os lo voy adelantando. Entonces, simplemente que sepas que la primera zona de Brouillén, la segunda, la tercera, la cuarta, en el espacio de momentos va a ser importante cuando lo pintemos en función de K. Y del módulo de K y la dirección va a ser importante también, ¿vale? Y por cierto, la última cosa que ya nos vamos. Dijimos el otro día y calculamos si teníamos la red BCC, su recíproca era una FCC. La red BCC tiene en 3 dimensiones, o sea, en el espacio real, una celda de Wigner size que tiene una pinta así. Eso tiene un nombre, yo no sé cuál es, un dodecágono truncado, yo qué sé, o como se llame, no me importa, ¿vale? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí puede ser un dodecágono, no me hagáis caso, pero bueno, tiene un nombre. El hecho de que yo sea una ignorante no quiere decir que eso no tenga un nombre, quiere decir que soy una ignorante, pero vamos, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene esta forma. Esa es la celda de Wigner size en el espacio real. Apilando figuritas de estas, llenamos el espacio. En el espacio recíproco, la primera zona de Brouillén tendría una pinta como esto. Esto no es un dodecágono ya, 1, 2, 3, 4, se llama de otra forma. Pero a la inversa, si calculamos la red recíproca, que esto lo hicimos el otro día, de la FCC, misma historia, la celda de Wigner size en el espacio real tiene la misma pinta que la recíproca de la otra, y la celda en el espacio recíproco tiene la misma pinta que la real de la otra. O sea, una y otra son complementarias. ¿Vale? Y yo creo que... bueno, si queréis pintar en 3 dimensiones, las sucesivas zonas de Brouillén, como hemos hecho antes para el plano, pero en 3 dimensiones, para la cúbica simple, pues esta es la forma que van teniendo las sucesivas zonas de Brouillén. Esto está escalado, obviamente esta va a ser más pequeña que esta y esta va a ser más... O sea, una va envolviendo a la anterior, pero van empezando a tener formas bastante interesantes, que a esto solo tiene interés desde el punto de vista artístico en este momento, ¿vale? Pero son las primeras 4 zonas de Brouillén para las 3 celdas cúbicas que nos interesan, ¿vale? Y volveremos a esto, sobre todo os voy a decir en el tema de electrones, o sea, el tema 4. Y volvemos a hablar de las zonas de Brouillén y ver cómo se salen los momentos de unas y entran en otras y demás, ¿vale? Y con esto hemos terminado. Si no tiene nadie ninguna pregunta, pues ya nos vemos el jueves. Y recordad que tenéis que entregar el entregable antes del jueves por el campus virtual, ¿vale? Y nada, empezaremos a hablar del tema 2, energía de cohesión.